Es hora de escuchar Breves del Sabio, pequeñas píldoras de historia de los cuentos del sabio. Hola y bienvenidos de nuevo aquí, a los Breves del Sabio, una ventana que mira hacia el pasado con las gafas del presente. Hoy quiero hablaros de un concepto, de una idea, y de una idea muy importante porque cada cultura, cada sociedad, cada momento lo ha entendido de una manera distinta, o lo ha entendido de manera parecida, pero siempre con matices. Hoy quiero hablaros de la idea del progreso. Comenzamos. Actualmente, las sociedades humanas están experimentando un cambio de paradigma en todos los niveles. En lo económico, por ejemplo, existen indicios claros que vislumbran una quiebra del capitalismo como lo entendemos hoy en día. La sociedad de consumo, que articula esta economía, ha puesto la maquinaria de la producción al máximo, mostrando claras evidencias de agotamiento extremo. Y es que no podemos forzar más la explotación de nuestros recursos sin que haya consecuencias para la vida humana. Quizás nos deberíamos preparar para una deceleración del consumo, replantear cuáles son las necesidades básicas y cuáles no. Pero esto es una cuestión bastante difícil, ya que hemos sido educados en todo lo contrario. Pero cuestionarnos esto que comento es ciertamente complejo. Y esto se debe a lo que nos han inculcado, aparte de la educación que hemos recibido por parte de los medios de comunicación, pero también por esa cultura que tenemos a la adoración de los dioses de la tecnología, que todos, unos más y otros menos, seguimos rindiendo culto. Pero somos hijos de nuestro tiempo, esclavos de un adoctrinamiento de las ideas que nos ha llevado a pensar que nuestro mundo, nuestra cultura, es el resultado de lo que llamamos progreso. Las teorías científicas de hace más de un siglo, las de los científicos victorianos, entendían que la evolución de la cultura pareció ser un peregrinaje por una escarpada montaña desde cuya cima los pueblos civilizados podían mirar hacia abajo a los diversos niveles de salvajismo y barbarismo que aún debían superar las culturas inferiores. Es así como entendieron los fundamentos ideológicos de la revolución industrial, que el progreso era una carrera de fondo hacia una sociedad de hierro y hormigón, hacia una sociedad donde la mayoría de los hombres tomaron su residencia hacinados en pequeños cubículos para descansar después de exhaustas jornadas de trabajo. Abandonaron el campo y de alguna manera abandonaron la intimidad con la naturaleza. Nos desligamos de nuestros orígenes e inventamos nuestro propio ecosistema. Cuando decimos que una civilización progresa, nos referimos a que esa sociedad avanza, mejora, consigue adelantos importantes en su evolución. Pero si esto es así, ¿por qué se ha hecho tan mal uso de la palabra? ¿O por qué se ha identificado con progreso a ciertos momentos del pasado que no lo fueron? Cada época, cada grupo humano, ha entendido el progreso a su manera, aunque en todos se entendiera que existía un avance, una mejora, como he comentado antes.
hagamos un repaso de cómo las grandes civilizaciones y en épocas anteriores entendían la idea de progreso. Griegos y romanos asociaban esta idea con el desarrollo de la civilización y el conocimiento. Los griegos emplearon el concepto de arete, que se podría definir más o menos como excelencia, como virtud, pero iba más allá que ser un ser virtuoso. También implicaba el cumplimiento del potencial humano en todos los aspectos de la vida, en lo físico, en lo intelectual, en lo moral y en lo espiritual. Un individuo con arete cultivaba durante toda su vida un hábito, una práctica constante, y generalmente quienes estaban más cerca de poseerlo era la aristocracia. La idea de progreso se asociaba de alguna manera al individuo y a su búsqueda activa de la excelencia. Una sociedad no progresa si no lo hacen primero sus individuos. En la misma línea que en el mundo clásico, el Renacimiento entendía el progreso como el avance del individuo en todos los aspectos de la vida. Se promovía la idea de que los seres humanos tenían un potencial de lograr grandes cosas a través de la educación y el cultivo de sus talentos individuales. Leonardo, Miguel Ángel y Erasmo de Róterdam abogaron por el estudio de la naturaleza, por la exploración del conocimiento y el desarrollo personal como medios para alcanzar la excelencia y el progreso. Leonardo en concreto dejó una frase para la humanidad que refleja la capacidad de trascender del hombre para conseguir grandes hazañas que hicieran avanzar a la humanidad. Dijo lo siguiente: el hombre no puede tener mayor placer que el de abrogarse a sí mismo para un fin más grande. Con la llegada de la Ilustración, en el siglo XVIII, el concepto de progreso se transformó significativamente como resultado del uso de la razón y el conocimiento científico para mejorar la sociedad y para mejorar la condición humana. Los ilustrados creían que el poder de la educación y la razón eran imprescindibles para liberar a la humanidad de la ignorancia, de la superstición y de la opresión. Por lo tanto, para que una sociedad progresara, sus miembros debían ser educados, debían estar iluminados por el conocimiento, y no es casual que a este siglo se le llamara el siglo de las luces. El gran filósofo de esta época, Immanuel Kant, afirmaba lo siguiente: el progreso es el movimiento de la humanidad hacia la mejor satisfacción de sus necesidades. Eso sí, matizaba sus palabras asegurando que el progreso no era simplemente una cuestión tecnológica o de riqueza, tenía que tener un fin último, y era la mejora en la calidad de vida y el bienestar humano en general. Cuando llegamos al siglo XIX, el mundo amanece en llamas, en las llamas de la revolución. Y no hablo solo de revoluciones políticas. La humanidad sube 3 peldaños de golpe en la ciencia y en la tecnología, lo que revoluciona también el pensamiento y por ende la idea de progreso. Aquí nos encontramos a los científicos victorianos que he mencionado antes, así como a los grandes inventores que pusieron en práctica los avances de la ciencia, pues la ciencia ahora se había convertido en una nueva religión. Las tripas de los hombres se revuelven ante la rapidez de los cambios. Las mentes también lo hacen. Se exaltan las emociones para luchar contra la razón, se ama la naturaleza y se idolatra la vida cotidiana. La idea de progreso adquiere nuevos matices. Charles Darwin expresó su idea sobre el progreso en consonancia con su teoría de la evolución. Decía lo siguiente: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Por lo tanto, una sociedad progresa cuando es capaz de adaptarse a los tiempos, cuando encuentra la clave para sobrevivir en un mundo en constante cambio. Y si el siglo XIX es el siglo del fuego, el siglo XX es el de la locura, debido a lo vertiginoso, a la rapidez de los acontecimientos. El automóvil, el avión, la llegada de la energía nuclear y la era digital transformó nuestra forma de vivir, de trabajar y de comunicarnos. Un siglo, además, de grandes contradicciones para el progreso, frente a las 2 guerras mundiales y a la Gran Depresión y a la cantidad de conflictos bélicos locales. Hubo un crecimiento económico impresionante y un desarrollo de la política del bienestar social que mejoraron la vida de millones de almas. Decía Martin Luther King, hablando del progreso, lo siguiente:
El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. Una frase muy acertada de un hijo de su tiempo porque entendió los desafíos de este siglo y entendió la necesidad de avanzar hacia un progreso oscurecido por los acontecimientos. Von klein bis groß, für jedes Leid, Helden in Weiß, stets an deiner Seite. Avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y sostenible, defender la igualdad de oportunidades, respetar los derechos humanos pasando del papel a la práctica, proteger el medio ambiente y vivir en armonía con la naturaleza, hacer que la ciencia y la tecnología, que son el fruto de nuestra inteligencia, estén al servicio del hombre y no al revés. Todo esto es lo que debe ser realmente el progreso. Producir personas cultas que apliquen el juicio crítico y que no sean víctimas de la polaridad que nos divide, dejar que los sabios nos gobiernen y que miren por el bien común. Todo esto define el progreso, pero tenemos que dar un paso más allá. Debemos eliminar de nuestra cabeza que producir sin criterio, construir y construir sin respetar el entorno o que explotar vampíricamente los recursos naturales no es progreso, sino autodestrucción. Quisiera terminar, como siempre, con una frase muy interesante que da para la reflexión. Es de Khalil Gibran y dice lo siguiente: el progreso no consiste en mejorar lo que ha sido, sino en avanzar hacia lo que será. Un saludo y hasta el próximo podcast. In Hannover, da steht ein Haus voll Liebe, Pflege, Tag ein, Tag aus, Kinderjugend, Familie im Sinn, auf der Burg, wo neue Wege beginnen, auf der Burg, wo Hoffnung blüht, wo jedes Kind seit Liebe singt, gemeinsam stark im Licht, im Schatten. Kinderklinik bunt, wo Träume stattfinden. Los breves del sabio. Si bueno, 2 veces sabio.